Corintios 14, del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Señor, al compartir tu palabra en esta mañana, dependemos absolutamente de tu Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos guía a toda verdad, es el Espíritu Santo quien nos fortalece, quien nos nutre, quien nos ministra. Y sometemos a ti este tiempo, esta dirección, que seas tú trayendo claridad, trayendo esa luz que muchas veces necesitamos, que nos da una dirección clara, que nos da un cimiento, que nos muestra el fundamento, que nos muestra esa base sobre la cual tú sigues edificando a tu iglesia. Háblanos en esa mañana, en ese día o en cualquier momento que las personas puedan conectarse, que seas tú, que sea tu voz, testificando de tu verdad en el espíritu, en el hombre interior. Bien, sabemos que hemos venido con nuestras enseñanzas del Espíritu Santo, esa serie, las enseñanzas del Espíritu Santo, y basamos todas esas enseñanzas en el libro de los Hechos. Y llegamos al capítulo 19, donde hicimos un alto, porque es en ese tiempo donde el apóstol Pablo comienza a escribir sus cartas. Y por eso empezamos a hablar acerca de las cartas Primera de Corintio y Segunda de Corintio. La semana pasada y semanas anteriores hablamos acerca del capítulo del amor, el capítulo 13 de Primera de Corintios. Y se dejó bien establecido de que ese amor no es el amor humano, no es el amor de pareja, no es el amor de hermandad, es el amor ágape, es el amor de Dios. Sin amor nada somos. Podemos hacer muchísimas cosas, pero si no lo hacemos con amor, nada somos, dice la palabra de Dios. Y lo interesante y lo más importante de todo esto es que ese amor del Padre ha sido derramado en nuestros corazones, aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viene a morar dentro del creyente, y ese amor ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu. Así que este capítulo comienza con una exhortación y dice: seguid el amor. Pablo habla de este amor como un camino más excelente, entendiendo que el amor es la base de todo, entendiendo que el reino de los cielos se mueve por amor, que nuestro Dios es un rey de amor, Él es amor. Entendiendo todo eso como base fundamental, entendemos entonces que toda nuestra motivación debe ser el amor. Pero no dice que desechemos lo demás, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. En la Biblia textual dice: procurad las cosas del Espíritu. Y ese procurar nos indica un esfuerzo de parte nuestra, un esfuerzo, una intencionalidad de buscar, de conseguir, de lograr algo. En este caso, las cosas del Espíritu o la manifestación del Espíritu Santo, sus dones. Y sobre todo eso dice el apóstol: que profeticéis. Entonces entendemos que la profecía tiene una base completamente en amor, y de amor. Toda la intención debe ser por amor. Entonces el apóstol le está diciendo: yo quisiera que todos profetizaran. Y esto quiero enfatizar porque mucha gente piensa que profetizar es solo para una clase élite de la iglesia, que es solo para líderes, o que es solo para ministros, o que solo personas que han sido habilitadas para ello. Pero el apóstol Pablo, cuando comienza esta carta, en el verso 2 dice que esa carta va dirigida no solamente a la iglesia que estaba en Corinto, sino dice también a los santificados en Cristo, a los llamados a ser santos,
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú has sido apartado en Cristo, si tú estás en cualquier lugar de la tierra invocando el nombre del Señor Jesús, esta palabra es para ti y es para mí. Y ahí está diciendo él, yo quisiera que todos hablasen en lenguas, pero sobre todo que profeticen. Esta enseñanza la llamé el propósito de la profecía. Y dice allí que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Y nadie le entiende. Porque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Este verso en específico nos está diciendo de que el don de lenguas no se limita a hablar idiomas conocidos en la tierra. Tal y como pasó en Hechos 2, el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo se derramó y ellos comenzaron a hablar las maravillas de Dios, comenzaron a profetizar. Pero dice ahí que todas las personas que eran de diferentes regiones, que habían venido para celebrar el tiempo de Pentecostés, ellos escuchaban a los apóstoles, a los discípulos que estaban allí profetizando, contando las maravillas de Dios en su propio idioma y se asombraban. Es decir, que era un idioma completamente entendible, pero el don de lenguas no se limita a hablar idiomas. Es un lenguaje espiritual y aquí lo está diciendo, no habla a los hombres, sino a Dios y nadie le entiende. ¿Por qué nadie le entiende? Porque dice allí la palabra que es un misterio. Por el Espíritu habla misterios. Y misterio es algo que no ha sido revelado. Por tanto, cuando algo no es revelado, no hay un entendimiento. El don de lenguas es un don espiritual. Sin embargo, dice, no se queden allí, por favor, profeticen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y dice allí, el que profetiza habla a los hombres y habla allí del propósito de la profecía. Dice, edificación, exhortación y consolación. El que profetiza tiene que saber que estos tres elementos tienen que estar presentes en una palabra si es que viene de Dios. Tiene que haber una edificación, una exhortación y una consolación. Quiero hablar un momentico de la profecía y del que profetiza. Porque muchas veces hemos escuchado enseñanzas donde se ha limitado el don de profecía a una época. Y por lo general a una época pasada. Se ha limitado el don de profecía o la acción de profetizar a una denominación específica o a un movimiento espiritual. Pero la profecía no tiene nada que ver con un mover, no tiene nada que ver con una tendencia, sea pasada o actual o futura. No tiene que ver, no está confinado a una denominación. La profecía tiene que ver en esencia con la persona del Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Juan 16, 12 y 13, dice, yo tengo muchas cosas que decirles, pero en este momento ustedes no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu de Santo, el Espíritu del Cristo resucitado que iba a venir, dice, cuando Él venga, Él los va a guiar a toda verdad. Dice, no va a hablar por su propia cuenta, sino que todo lo que Él oyere, Él los va a anunciar y les va a dejar saber las cosas que están por venir. Y cuando habla de las cosas que están por venir, está hablando evidentemente de un elemento futurístico de la profecía. Pero profecía no solamente es hablar de futuro. Dios puede traer una palabra para tu presente, pero te puede estar hablando de tu pasado. Te puede estar hablando de tu presente y eventualmente puede estar hablándote de tu futuro. Entonces, la profecía no se limita a que sea algo del futuro. El elemento futurístico dentro de la profecía es eso, un elemento que puede estar presente, puede no estar presente en una palabra profética. Así que vemos aquí que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y Jesús estaba señalando un tiempo venidero para ellos, que era Pentecostés. Recuerden que hasta ese entonces el Espíritu Santo no moraba dentro del creyente porque no había habido una redención. Es decir, ningún ser humano era digno de que el Espíritu Santo morara dentro de ellos. Mire qué maravilloso que aún siendo nosotros, ¿verdad?, pecadores, el Señor nos salva y nos saca de la condición de pecadores y nos hace santos. Nos dignifica trayendo la presencia de su propio Espíritu dentro de nosotros, solo por la obra de la cruz.
Entonces, en ese momento, aún cuando los discípulos hicieron maravillas, hicieron milagros junto con Jesús cuando fueron enviados, el Espíritu Santo no moraba dentro de ellos. El Espíritu Santo venía, ¿verdad? Habilitaba a una persona en un momento dado específico, sea o para profetizar como lo hacía con los profetas, pero también, por ejemplo, para habilitar en una guerra como lo hacía con David, para habilitar a alguna persona para un poder de convocatoria. Entonces el Espíritu Santo venía, habilitaba para que la persona ejecutara una función específica y luego se iba. Es por eso que David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo se iba. No es el caso de nosotros. Eso no sería una oración para nosotros hoy, los creyentes, porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Así que esta palabra de Jesús se cumple en Pentecostés, pero no queda limitada a Pentecostés. Porque de ahí en adelante, cada uno de los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que cuando nos unimos a Cristo, somos un espíritu con Él. Es decir, que el Espíritu Santo viene a unirse a tu espíritu y somos uno con Él. No se limitó a Pentecostés, sino que en cada momento, ahorita en este mismo momento, cualquier cantidad de personas que puedan estar llegando a los pies del Señor están siendo impartidos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por tanto, la esencia, la naturaleza del Espíritu Santo no ha cambiado. Él va a seguir guiándonos, como dice allí, a toda verdad. Esa palabra guiar tiene que ver con pastorear, con aconsejar, con dirigir. Pero dice que no va a hablar por su propia cuenta. Y esto es bien importante. Número uno, el Espíritu habló, habla y seguirá hablando. El Espíritu Santo no está mudo. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que Él habla lo que oye. Y esto es bien importante, porque el que profetiza, eso es exactamente lo que debe hacer. Primero oír para poder hablar. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, muchísimo menos deberíamos hacerlo nosotros, hablar por nuestra propia cuenta. En algunas ocasiones se ha escuchado decir que profetizar es hablar en nombre de Dios, pero lamentablemente vemos que hemos usado a veces el nombre de Dios para emitir nuestras propias opiniones, nuestras propias posturas teológicas o las posturas que aprendimos cuando llegamos a la iglesia, lo que escuchamos decirle a otro y lo decimos o lo enseñamos en el nombre de Dios. Eso no es profetizar. Profetizar es entonces la habilidad que da el Espíritu Santo para que a través de ti Él pueda manifestar la voz de Dios, de ti, de mí y de todos aquellos que tienen el Espíritu Santo. Pablo está diciendo: yo quiero que todos hablen en lengua, pero que sobre todo que profeticen, porque Él está persiguiendo un propósito mayor, y es el de edificar a la iglesia. Cuando el Espíritu Santo es el que habla a través de un hombre y una mujer, siempre va a haber un propósito de edificación. Siempre, porque no es el hombre o la mujer hablando por su propia cuenta, sino que es el Espíritu que va a traer una palabra que en ese momento la puede sobrellevar. Fíjese qué interesante que Jesús les dice: yo tengo mucho que decirles, pero ahorita no están maduros, no están listos para escuchar todo lo que yo tengo que decir. Y eso es parte del pastoreo. El Señor sabe lo que necesitamos escuchar. Él sabe en qué etapa de nuestra vida espiritual estamos. Y en base a el nivel en que estamos, Dios comienza a darnos una revelación, comienza a manifestar su voluntad, su dirección. Y siempre nos va llevando de una gloria a una gloria mayor. Así que estos tres propósitos que debe contener una profecía genuina, que es edificar, exhortar y consolar, siempre debe estar presente. Porque como no es del hombre, es Dios hablando, entonces siempre va a traer estos tres elementos. Y esto nos va a ayudar a nosotros, el conocer estos tres elementos nos va a ayudar a nosotros para juzgar una palabra profética. Y cuando digo juzgar, sí, juzgar. Hoy día se ha levantado mucho temor o cuidado con la palabra juzgar. No debemos juzgar, no podemos juzgar. No, la palabra nos da autoridad para juzgar. No las intenciones del corazón del hombre,
que eso solo lo conoce Dios, pero sí podemos evaluar, analizar, juzgar una palabra profética o podemos juzgar acciones de una persona. En el verso 29, ahí dice, pueden profetizar 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Quiénes son los demás? El resto de la iglesia. ¿Por qué? Porque un hombre o una mujer no tiene toda la verdad. El cuerpo tiene al Espíritu Santo dentro y puede discernir, puede juzgar una palabra y decir, viene de Dios, no viene de Dios. Hay gente que no le gusta que le juzguen la profecía, es mejor no profetices, porque la palabra le da autoridad a la iglesia, al cuerpo, de juzgar esa palabra, de decir esto no es, esto sí es. Porque tenemos al Espíritu Santo y ese Espíritu de Dios nos sigue guiando a toda verdad. Entonces quiero hablar un poquito de lo que eso significa, no voy a entrar muy profundo en esto, pero consolar, ese término consolar, todos conocemos lo que es consolar, alentar, animar, pero tiene un elemento que es de proximidad, de cercanía, de relacionarse cerca. Recordemos que uno de los títulos o nombres del Espíritu Santo es el Consolador. Él es quien nos anima, quien nos alienta, quien sana nuestras heridas, ¿verdad? En medio de nuestras tristezas, Él nos alienta, nos fortalece, pero Él está cerca. Recordemos que esa palabra consolador es el paracleto, viene siendo como ese abogado que está a tu lado y que te dice lo que debes decir y lo que debes callar. Esa persona que está completamente a tu lado para ayudarte. Entonces, cuando viene una palabra de Dios, como Él es dice el Señor en su palabra que Él es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Tiene que haber una cercanía, una relación. Cuando Dios te habla cerca de tu corazón. Te habla relacionándose contigo porque te conoce. Por eso es que impacta una palabra de Dios cuando brota, ¿verdad? El conocimiento y la revelación de lo que está bien escondido dentro de tu corazón. Porque está cerca y te habla, ¿verdad? Porque Dios te conoce. Exhortar tiene que ver con implorar, rogar. Por eso vemos en las epístolas dice, les ruego por las misericordias de Dios. Eso es una exhortación. El rogar, el implorar, el alentar también, animar, invitar y el amonestar. El amonestar tiene que ver con una advertencia, tiene que ver con detente, estás yendo por el camino incorrecto. Entonces está el elemento de corrección dentro de la exhortación. El invitar a el camino correcto, el seguir, ¿verdad? El exhortar y el edificar tiene que ver con fabricar, tiene que ver con construcción. ¿Construcción de qué? De una casa, de una familia, de un templo, de un edificio. Y fíjense que cada uno de estas palabras tienen que ver con la iglesia. Hay un elemento comparativo, una analogía con lo que es la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios, ¿sí? También es el edificio de Dios, es el templo de Dios y es la familia de Dios. Entonces tiene que ver con la iglesia. Ese edificar es fabricar, construir, tiene que ver con una estructura. Y cuando hablamos de estructura, cuando hablamos de construcción, todos sabemos que no puede haber una construcción si no hay un plano, si no hay un diseño. Y el diseño es el diseño no nuestro, es el diseño de Dios. Así que cuando Dios te habla es conforme a su diseño, a su plano, a lo que Él ya tiene preparado para ti como persona, para tu familia, para una congregación, para una ciudad, un estado, una nación, las naciones de la tierra. Pero no es el diseño nuestro, no es a lo que nosotros se nos ocurrió, es el diseño que ya Dios tiene en los cielos. ¿Se recuerdan cuando el Señor le dio la instrucción a Moisés de levantar el tabernáculo? Él le dijo, hazlo todo como el modelo que te mostré. El modelo estaba arriba. El diseño estaba arriba y Moisés como profeta captó el diseño y él tenía que traer eso a la tierra. Es que hasta los colores fueron dados por Dios.
Moisés nos inventó de que, ay, me gusta esto, me gusta más aquello. ¿Qué les parece a ustedes? No, fue el diseño de Dios. O sea, quien tiene el diseño de la iglesia es el Señor, no somos nosotros. Nuestro trabajo es buscar ese diseño y construir acorde al diseño. Y para eso Dios tiene, por supuesto, especificaciones dentro del cuerpo. Quien capta el diseño, quien lo establece y quien construye. Por eso es tan importante entender nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo. También tiene que ver con estimular, fortalecer, levantar y cimentar. Entonces, toda palabra de Dios te va a venir a levantar, te va a venir a construir conforme a su plan, a su diseño. Una palabra profética no te puede dejar en el piso, porque la palabra te levanta de tu circunstancia, te levanta de tu estatus, te levanta de tu condición y te va a llevar siempre a una gloria mayor. La palabra no viene para condenación, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo. Te puede traer una palabra correctiva, pero siempre te va a levantar, te va a animar a continuar adelante, porque siempre en Dios hay oportunidades. Entonces, siempre necesitamos entender y estar conscientes de que toda palabra profética nos va a llevar a una edificación. En todo el capítulo 14, Pablo hace un énfasis grande en la edificación. Usted va a leer el capítulo 14 y se va a dar cuenta que en muchos de los versículos está hablando de edificación, edificación, edificación. Háganlo todo para edificación. Ese es el propósito de una palabra profética. Una palabra profética no viene para protagonismo, no viene para beneficio personal, no viene para sacar dinero. Una palabra profética genuina viene de parte de Dios para construir, para fabricar, para fortalecer la iglesia. Ahora muchos dirán, bueno, esta es una enseñanza bastante básica. Sí lo es, definitivamente es una enseñanza bastante básica, que muchísimas veces hemos violado como iglesia. Usted se asombraría de la cantidad de personas que se suponen que sean maduras en el espíritu o en la fe o ministerialmente, aún en el ámbito de la profecía, que violan estos principios. Usted se asombraría quizás, o a lo mejor no, porque a lo mejor usted está relacionado con algo de eso, de gente que dice, yo escuché que Dios me dijo esto, esto y esto, o que alguien me dio una palabra y resulta que esa palabra no trajo una edificación, sino una destrucción para una persona, para un matrimonio, para una iglesia. Entonces, ninguna palabra que viene de Dios va a traer una destrucción, siempre va a traer una construcción. Y la construcción siempre fortalece, no debilita. Las destrucciones, la ruptura, todas esas cosas debilitan al cuerpo. Por eso toda palabra debe ser para construir, para fortalecer. Cuando usted ve que una palabra o una enseñanza, ¿verdad?, trae esa ruptura o esa voz te lleva a un camino que está completamente fuera de lo que son los principios de la palabra, no es una voz de Dios. Muchos han sido engañados, una voz que les ha llevado a hacer cosas en lo oculto, voces que los han llevado a romper relaciones de pacto, voces que los han llevado a dar un camino fuera del destino que ya Dios trazó. Voces que los han llevado a divisiones. Entonces, nada de esto viene de parte del Señor y por eso la iglesia debe juzgar las profecías y estar atentos a no ser engañados. Ahora, yo sé que a veces la gente le da temor, dice, uy, ¿cómo sé yo? ¿Cómo voy a estar si me engañan? ¿Cómo sé yo? La palabra de Dios, y acabamos de leer, dice, el Espíritu de verdad te va a guiar a toda verdad. Lo que pasa es que muchas veces recibimos cosas y no nos detenemos a hablar con el Espíritu Santo. Tenemos que venir donde Él y decirle, Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de toda verdad, guíame. Testifica dentro de mí que esto que yo estoy escuchando, sea que venga de una persona o de mí mismo, está viniendo de tu corazón, está viniendo conforme al plano que Dios tiene para mi vida. Nunca como nunca antes necesitamos crecer en la dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos.
Y en estos tiempos peligrosos hay un aumento de la actividad de espíritus de error, de espíritus engañadores, de espíritus seductores, que vienen no a fortalecer, vienen a debilitar, no vienen a construir, vienen a destruir, a tratar de destruir la obra de Dios. Y tú y yo necesitamos depender de la guianza del Espíritu Santo. Conocer su palabra, conocer los principios del reino de los cielos para poder entender si una palabra viene o no viene de Dios. Hay dos cosas importantes en nuestra vida que nos van a ayudar a no ser engañados por una palabra. Y es la humildad, número uno, y también la sujeción. La humildad porque Dios da gracia a los que son humildes. De hecho, para poder ser guiados tú tienes que ser humilde. Tenemos que ser entrenados al ser guiados. A veces Dios nos tiene que alar hasta que aprendemos a ser, ¿verdad?, dóciles a la dirección de Dios. Y eso nos pasa muchas veces cuando estamos entrenando un perro, ¿verdad? Sobre todo un perro, que ellos quieren hacer su voluntad y el chachito, ¿verdad? ¿Conocen? Me jala o me lleva, pero en la medida del tiempo él ha aprendido a ser más dócil y parece, la comparación parece, ¿verdad? Un poquito, no le estoy diciendo perro, pero nosotros como ovejas del Señor, necesitamos aprender a ser dóciles para poder ser guiados. Entonces, cuando tú y yo somos humildes, podemos reconocer que nos equivocamos, podemos reconocer que fallamos, podemos pedir perdón. Hay gente que no pide perdón por sus errores. ¿Sabían que hay pastores que piensan que no le deben pedir perdón a ningún miembro de su iglesia porque se les quita la autoridad? Eso no es lo que dice la palabra. Todos somos hijos del Señor independientemente del manto ministerial que llevemos. Todos estamos llamados a ser humildes, a pedir perdón, a perdonar, a rectificar en nuestros errores. Entonces, si nosotros somos humildes, no nos vamos a estrellar. Es bien difícil que un espíritu nos engañe. ¿Por qué? Porque vamos a depender de la verdad de Dios, vamos a depender de la guianza y vamos a estar dispuestos en nuestro corazón a decir, me equivoqué, escuché mal, o escuché a quien no debí escuchar. Lo otro es la sujeción, y esto es bien importante porque una persona que no está sujeta al cuerpo está en un camino de rebelión, y ese camino de rebelión lo hace vulnerable a espíritus engañadores. ¿Por qué? Porque todos tenemos una naturaleza de rebelión. Lamentablemente la heredamos de Adán cuando se revela la voz de Dios. Y es en la medida del caminar con el Señor, de aprender a someternos a la autoridad, de sujetarnos, que esa rebelión está allí bajo el Espíritu Santo, porque no se va nunca. Es parte de la naturaleza del ser humano. Pero nosotros tenemos dominio propio y podemos llamarnos a capítulo y decir, me voy a sujetar, porque la sujeción siempre es voluntaria. Pero cuando tú y yo caminamos de una manera rebelde, es peligrosísimo. Peligrosísimo, nos hacemos muy vulnerables a espíritus engañadores, ¿sí? Nos hacemos vulnerables a que el enemigo nos diga lo que queremos oír y lo vamos a tomar como una confirmación. Entonces, dos cosas bien importantes, la humildad y la sujeción, estar sujetos a una autoridad, estar sujetos al cuerpo, porque en el cuerpo es que Dios te va a decir, estás bien, estás mal, estás caminando como no debes. Y siempre la palabra correctiva es para perfeccionarnos, no es para humillarnos. No es para avergonzarnos. La palabra correctiva viene para perfeccionarnos. Entonces, no nos dejemos impresionar por el vaso que Dios usa. Nosotros somos muy dados a impresionarnos muchísimo con el don de profecía, ¿verdad? Y admiramos muchísimo a la gente que profetiza y que puede decir cosas tremendas en el nombre del Señor. Pero siempre hemos enseñado que los dones no son una garantía de la santidad, de la madurez de ese vaso, de la integridad de ese vaso. ¿Por qué? Porque los dones son un regalo. Son un regalo dado y no habla en lo absoluto de el carácter de la persona, de su madurez. El fruto sí. Por eso la Biblia dice, por el fruto los conoceréis. Por eso tú puedes ver gente que profetiza tremendamente, pero su fruto deja una estela de rompimiento, de destrucción, de desorden.
Entonces no hay una congruencia, pero el don está allí, porque Dios es un Dios que da regalos. Pero el fruto es lo que habla de que una persona se ha sometido al Espíritu Santo y ha venido siendo forjado el carácter de Cristo en esa persona. Un ejemplo es el rey Saúl. Saúl fue ungido por el profeta Samuel porque Dios le dijo a Samuel que lo ungiera, que eso es uno de los errores grandísimos que muchas veces cometemos. Ungimos a los que nos parece, ungimos por el carisma, ungimos porque nos cae bien. Pero el profeta Samuel ungió a Saúl como rey porque fue Dios quien se lo dijo. Y Dios lo hizo por una concesión a Israel. Israel dijo, yo quiero rey, queremos un rey. El pueblo dijo, queremos un rey. Y a Samuel le pesó en su corazón. Y Dios le dijo, tranquilo, no te desecharon a ti, me desecharon fue a mí. Sin embargo, se los dio. Pero te voy a mostrar a quién vas a ungir. Y él unge a Saúl. Es impresionante que todas las señales, todas las palabras proféticas que Samuel le da a Saúl como una confirmación de su llamado como rey, todas se cumplieron. Y dentro de esas palabras estaba una que le dijo, te vas a encontrar con una compañía de profetas y el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y vas a profetizar con ellos. Y exactamente así sucedió. Por eso la gente que conocía a Saúl dice que salió un dicho de, ¿y Saúl entre los profetas? Porque la gente sabía que Saúl no era profeta, pero él profetizó. La unción profética cayó sobre él y él profetizó. Pero también dice la Biblia, y eso está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, que ya cesó de profetizar y ya después no profetizó. ¿Cuándo vuelve a profetizar Saúl? Y esto es impresionante. ¿Cuándo vuelve a profetizar Saúl? Ya ustedes saben que Saúl fue desechado por Dios. Dice que el Espíritu de Dios ya lo había dejado, que había venido un espíritu malo que lo atormentaba, que David como salmista al tocar, Saúl recibía esa liberación, ese alivio. Y David fue creciendo en esa gracia, no solo delante de Dios, sino delante del pueblo. Y eso generó en Saúl una envidia tremenda. Empezó a tener envidia de él, a tal punto creció esa envidia en su corazón que lo quiso matar. Muchas veces le tiró la lanza para clavarlo y cuando ya de verdad David dice, no, de verdad este hombre me quiere matar, dice la Biblia, ya esto está en el capítulo 19, que él huye a donde Samuel, va a buscar a Samuel en Ramá, en Nayaot, y lo va a buscar, porque recuerden que Samuel fue el profeta que tanto ungió a Saúl como ungió a David. Por voluntad de Dios. Así que David estaba ligado a Samuel y él va y lo busca y le cuenta todas las cosas que están pasando. Y cuando Saúl se entera que David había ido allá, envió unos mensajeros a buscar a David. ¿Para qué? Para matarlo. Los mensajeros llegan a donde está la compañía profética que presidía Samuel y dice que los mensajeros comenzaron a profetizar. Se devuelven, vuelve a mandar otros mensajeros y vuelven. Al llegar ahí, imagínense la conquista de esa atmósfera, había una unción profética que el que llegaba ahí profetizaba. 3 veces mandó mensajeros y profetizaba. Al final dijo Saúl, no, voy a ir yo mismo. Y dice la Biblia que ahí el mismo Saúl comenzó a profetizar delante del profeta Samuel. Dice que estuvo todo el día y toda la noche desnudo allí. No entiendo esa parte, ¿verdad? Pero dice que estuvo profetizando. Ahora imagínense, ¿cuál era la intención del corazón de Saúl? No era buscar la presencia, no era que estaba yendo a un evento profético para ser fortalecido, ministrado, aprender. No. Él iba a buscar al ungido del Señor, que era David, al escogido para ser el rey, lo iba a buscar para matarlo y profetizó. No nos dejemos llevar por los vasos que profetizan. Siempre dependamos del Espíritu Santo. Él es el único perfecto, el único que no se equivoca. El Espíritu Santo es quien nos puede dar testimonio.
Más que nunca necesitamos depender del Espíritu Santo, estar sumergidos en la palabra para no ser engañados. Sobre todo en este tiempo, dígame, en este tiempo de pandemia, muchas palabras proféticas, videos, audios, que Dios dice que hagan esto, que Dios dice que... Y es falso. Las personas maduras podemos escuchar y desechamos inmediatamente. Por ahí me mandaban uno donde decía que no salgas el martes 21 de abril porque vas a morir. Me lo mandaron varias veces de diferentes fuentes. Uno era un video de una niña que da un testimonio de que había estado en la presencia de Dios y Dios le decía que trajera ese mensaje a la tierra. Y otro era un audio que decía, una pastora evangélica que yo conozco, Dios le dijo, por favor hagan caso, y lloraba la mujer, hagan caso, no salgan el mar. Cuando me llegó eso, a una de las personas le dije, bueno, moriré en el ensayo porque es día martes y yo voy a ensayar. Y ya con eso ella me conoce y entendió que yo estoy desechando eso como una palabra de Dios. Pero ¿cuánta gente no pudo escuchar eso y a lo mejor sintió temor? Uy, no voy a trabajar hoy. Uy, mejor me quedo. Uy, no salgo. Necesitamos aprender y está bien preguntar, porque a veces no estamos maduros, ¿verdad?, para discernir una palabra, pero podemos preguntar a alguien que sí está y podemos decirle, ayúdame a discernir esto. Y no lo hagas viral hasta que tú no entiendas que realmente es de Dios. Detente, pregunta, analiza, ora. Y si tú de verdad sientes el testimonio en tu espíritu y es Dios, entonces compártelo con otros. Porque a veces estamos esparciendo cosas que no son las correctas. El Señor dijo, para ya ir terminando, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor está en el asunto de edificar su iglesia. Y por eso Pablo decía, yo quisiera que todos profetizaran. ¿Por qué? Porque el que profetiza edifica a la iglesia. Dios está buscando edificadores, Dios busca sus colaboradores, edificadores y no destructores. Entonces, expongámonos a la presencia del Espíritu, conozcamos al Espíritu Santo, sumerjámonos en su palabra, permitámonos al Espíritu Santo que nos dirija, que nos guíe, que nos muestre, que nos enseñe. Procuremos, como dice ahí, los dones, pero sobre todo que profeticemos. ¿Estarás tú entre aquellos que Dios levanta para construir su iglesia? Son las palabras que dices que Dios te da, unas palabras que traen edificación, que traen exhortación y que traen consuelo. ¿O son las palabras de profecía que traen temor, que traen opresión, que traen duda o confusión? Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Ciñámonos a los principios de la palabra. Busquemos su presencia y no seremos engañados. Atrévete a juzgar una palabra. No tengas miedo de la profecía. La misma Escritura nos dice, no menosprecies las profecías. Examínalo todo. Prueba los espíritus. Y no seremos engañados por falsas profecías. Mantengámonos dóciles y dependientes del Espíritu Santo, entendiendo que siempre el propósito de la profecía es para edificar. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Que esta palabra pueda traer luz, pueda traer confirmación a tu espíritu, que pueda traer entendimiento. Les bendecimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.